Una joven mujer llevó el collar de su madre a una entrevista de trabajo, pero cuando el jefe lo vio en su cuello, se quedó atónito, sin palabras, como si lo reconociera. Ana había empezado su día temprano, como de costumbre, pero esa mañana era diferente. Los nervios se mezclaban con la emoción, y su corazón latía acelerado mientras se preparaba para su entrevista como secretaria en una de las empresas más importantes de la ciudad. Ese trabajo podía ser su oportunidad para cambiar su vida. A sus 25 años, Ana ya había enfrentado varios desafíos, superándolos con esfuerzo y determinación. Su madre adoptiva, Clara, siempre fue su pilar, alentándola a perseguir sus sueños. Esa mañana, mientras se arreglaba, Ana sintió la necesidad de algo especial, un toque de suerte. Buscando entre sus cosas, encontró una pequeña caja de madera en el fondo del armario, donde Clara guardaba objetos antiguos. Dentro, había un delicado collar de oro con un colgante de amatista. Aunque Ana siempre lo había encontrado bonito, nunca lo había usado, y hoy le pareció el toque perfecto para ese día tan importante. Antes de continuar con esta emotiva historia, te invito a suscribirte para que no te pierdas más relatos como este. Y si esta historia te ha conmovido, no olvides darle me gusta, así nos ayudas a llegar a más personas que buscan un poco de inspiración. Al llegar al imponente edificio de López y Asociados, Ana no pudo evitar sentir una leve intimidación. Las paredes de vidrio y el diseño moderno del edificio irradiaban sofisticación. Tomó aire y entró, el sonido de sus tacones resonando en el vestíbulo. La recepcionista le dedicó una sonrisa profesional y la guió a la sala de espera. Cuando finalmente la llamaron, Ana entró en la sala donde el CEO de la empresa, Roberto López, la esperaba. Su presencia era imponente, cabello canoso cuidadosamente peinado y unos ojos intensos que parecían notar cada detalle. Ana trató de mantener la calma, presentándose con una sonrisa confiada. Pero cuando Roberto le devolvió el saludo, su mirada se posó en el collar, y su expresión cambió de inmediato. Sus ojos se agrandaron levemente, y por un momento guardó silencio, dejando a Ana preguntándose si algo andaba mal. Instintivamente, ajustó el collar, pensando que podría estar descolocado, pero la intensidad en los ojos de Roberto insinuaba algo mucho más profundo. ¿De dónde sacaste ese collar?, preguntó Roberto, con voz firme pero con un toque de emoción que no podía ocultar. Ana dudó, sorprendida por la pregunta inesperada. La atmósfera en la sala había cambiado, y sentía una tensión inexplicable. Este collar, comenzó Ana, intentando entender la razón de su interés, es de mi mamá, quiero decir, de mi madre adoptiva, Clara. Lo guardaba en una caja antigua, y pensé que era bonito, así que decidí usarlo hoy. ¿Hay algún problema? Roberto respiró hondo y se recostó en la silla, sin dejar de mirar el collar. Su expresión reflejaba una mezcla de asombro y dolor. Ese collar pertenecía a mi hija, Elena, dijo Roberto, con voz entrecortada. Se lo regalé en su cumpleaños número 18. Ella desapareció hace más de 20 años y nunca volvimos a saber de ella. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La coincidencia era imposible de ignorar. Roberto comenzó a hacerle preguntas sobre su pasado, y aunque Ana se sentía algo incómoda, le respondió. Le habló sobre Clara, sobre su adopción cuando era apenas una bebé, y sobre la familia que siempre había conocido. Con cada respuesta, la expresión de Roberto se volvía más sombría, con una intensidad que Ana no lograba entender. ¿Dijiste que fuiste adoptada?, preguntó Roberto, ahora con un tono de urgencia. ¿Y nunca conociste a tus padres biológicos? Ana asintió, sintiendo un creciente malestar. No sabía por qué esas preguntas parecían tan cargadas de importancia, pero en los ojos de Roberto veía una mezcla de esperanza y dolor. No, señor. Siempre supe que fui adoptada, pero Clara me dijo que mi madre biológica no pudo criarme por problemas de salud. Roberto absorbió la información, su mirada aún fija en el collar. Se levantó, caminando lentamente hacia la ventana, como si intentara ordenar sus pensamientos. Había algo ahí, una conexión que no podía ignorar. Ana, necesito que me ayudes a entender cómo ese collar llegó a manos de tu madre adoptiva. Esto no puede ser solo una coincidencia. Ana, aún aturdida por la revelación, solo asintió, sin saber qué decir. Sentía que su vida, hasta ahora tranquila y sin sobresaltos, estaba a punto de cambiar drásticamente. Ese collar, que había pensado que solo era una joya bonita,
ahora revelaba un misterio relacionado directamente con su propia identidad. Y la mirada en los ojos de Roberto dejaba claro que esa entrevista de trabajo sería el comienzo de una jornada mucho más compleja de lo que jamás imaginó. La reunión terminó abruptamente, con Roberto pidiéndole a Ana que mantuviera el collar en secreto hasta que él pudiera investigar más sobre su origen. Al salir del edificio, Ana sentía un peso en el pecho y una mente llena de preguntas sin respuesta. Había algo profundo detrás de ese collar, y presentía que, de alguna forma, su vida no volvería a ser la misma después de conocer a Roberto. Mientras caminaba hacia casa, no podía apartar de su mente el torbellino de pensamientos que la invadía. Lo que debía haber sido una entrevista de trabajo simple se había convertido en un enigma relacionado con su propia identidad. Roberto había afirmado que el collar pertenecía a su hija desaparecida, Elena, y las implicaciones de eso pesaban sobre Ana como una sombra. Decidida a obtener respuestas, Ana regresó a casa con una renovada determinación, aunque con un toque de temor instalándose en su corazón. Al llegar, encontró a Clara sentada en la mesa de la cocina, con una taza de té en una mano y una revista abierta frente a ella. Cuando Ana se acercó, Clara levantó la vista, y su sonrisa se desvaneció al oír que Ana mencionaba el collar. «Mamá, necesito hablar sobre el collar que llevé hoy», dijo Ana, con un tono más serio de lo habitual. Clara levantó la mirada hacia el collar que aún brillaba en el cuello de su hija. «¿Qué pasa con él?», preguntó Clara, tratando de sonar despreocupada, aunque un leve nerviosismo se reflejaba en su expresión. «El señor Roberto López me dijo que este collar le pertenecía a su hija, Elena, quien desapareció hace más de 20 años. Lo reconoció al instante. No sabía que tenía una historia tan profunda», explicó Ana, esperando entender la reacción de Roberto. Clara desvió la mirada, revolviendo su té sin mucho interés, como si necesitara tiempo para pensar. «Debe ser un error, Ana». «No te preocupes por eso», respondió Clara evasivamente. «Existen muchos collares como ese, debe ser solo una coincidencia». Pero Ana percibió algo extraño en la voz de Clara, una vacilación que nunca había notado antes. Era como si Clara estuviera ocultando algo. Ana intentó insistir, pero Clara rápidamente cambió de tema, finalizando la conversación de manera abrupta. Frustrada e inquieta, Ana sintió por primera vez una distancia desconocida con la mujer que la había criado. Mientras tanto, Roberto no podía dejar de pensar en lo que había visto. Ese collar era mucho más que una reliquia familiar, era un vínculo perdido con Elena, su hija desaparecida. Incapaz de deshacerse de la idea de que Ana podría ser su nieta, Roberto decidió tomar medidas rápidamente. Contrató a Tomás, un investigador privado de renombre, para que descubriera la verdad sobre el origen del collar y los detalles de la adopción de Ana. Al comenzar la investigación sobre el pasado de Clara, no tardaron en aparecer irregularidades. El proceso de adopción parecía poco convencional, con documentos escasos, lo que levantó sospechas de que algo importante había sido ocultado. Tomás, con su amplia experiencia, sabía que este tipo de irregularidades indicaban una historia mucho más compleja. Paralelamente, comenzó a investigar las conexiones de Clara, prestando especial atención a su relación con Andrés, un antiguo novio de hace años. Su relación había sido complicada, marcada por el temperamento volátil de Andrés y sus vínculos con personas de dudosa reputación. Tomás descubrió que, en los últimos meses, Andrés había intentado restablecer contacto con Clara, enviándole mensajes y proponiéndole encuentros. Era evidente que había algo más detrás de todo aquello, un vínculo que Tomás estaba decidido a desentrañar. Mientras tanto, Ana intentaba armar las piezas del rompecabezas y notaba que Clara actuaba de forma cada vez más extraña. Evitaba el contacto visual, se mostraba más reservada y parecía absorta en pensamientos oscuros. Ana, sintiendo el peso de una verdad que desconocía, decidió que necesitaba confrontar a Clara nuevamente. Sin embargo, cuanto más insistía, más evasiva se volvía Clara. Una noche, al oír a su madre hablar en voz baja por teléfono en su cuarto, Ana decidió escuchar a través de la puerta entreabierta. La voz de Clara sonaba apremiante y llena de tensión. «Andrés, no podemos seguir así. Están demasiado cerca de la verdad. Te dije que esto era un riesgo. Prometiste que todo quedaría enterrado», susurró con voz trémula. Ana se apartó, con el corazón acelerado. ¿Quién era Andrés y por qué tenía tanta influencia en la vida de su madre adoptiva?
Las palabras de Clara dejaban claro que había secretos importantes en juego, y las menciones de riesgo y algo oculto sugerían verdades oscuras que Ana jamás imaginó que formaran parte de su vida. En los días siguientes, la tensión entre Ana y Clara no dejó de crecer. Ana se sentía cada vez más distante de la mujer que la había criado, mientras que Clara parecía volverse más paranoica y reservada. Ana estaba convencida de que su madre adoptiva ocultaba algo importante, y las repetidas menciones de Andrés en las conversaciones en voz baja de Clara solo aumentaban su preocupación. Mientras tanto, Tomás continuaba su investigación, siguiendo pistas que lo llevaron hasta Andrés. No tardó en notar que Andrés estaba indagando en las conexiones de Clara, tratando de entender lo que realmente sucedió hace más de 20 años. Lo que parecía un antiguo vínculo romántico ahora tomaba un matiz mucho más serio, posiblemente, delictivo. A medida que Tomás le informaba de sus hallazgos, Roberto empezó a ver una historia aún más oscura de lo que había imaginado. El lazo entre Clara y Andrés, un hombre con un pasado problemático y vínculos sospechosos, reforzó su sospecha de que Ana podría ser su nieta y que el destino de Elena había sido mucho más sombrío que una simple desaparición. Ana sentía que la verdad estaba cerca, aunque aún fuera de su alcance. Sabía que necesitaría mucho valor para confrontar a Clara y descubrir las respuestas que le habían sido ocultadas. Sin embargo, no estaba preparada para el impacto que esas revelaciones tendrían en su vida y en la de todos a su alrededor. Clara, quien siempre había sido su apoyo y protectora, ahora parecía envuelta en secretos que Ana ya no podía ignorar. Impulsado por su determinación, Tomás comenzó a ahondar aún más en la red de conexiones entre Clara, Elena y Andrés. Lo que descubrió fue una historia sombría de rivalidades y resentimientos. Clara y Elena habían sido amigas desde la infancia, pero su relación siempre estuvo marcada por una competencia silenciosa. Elena, con su carisma y belleza, siempre destacaba, mientras que Clara se sentía constantemente a la sombra de su amiga. Las tensiones alcanzaron su punto máximo cuando entraron en escena los hermanos gemelos, Miguel y Andrés. Miguel era el opuesto de Andrés, mientras Miguel era amable y equilibrado, Andrés era impulsivo y temperamental. Al principio, Clara y Andrés comenzaron una relación, pero pronto quedó claro que Andrés estaba más interesado en Elena que en ella. Cuando Andrés se enamoró de Elena, encendió una llama de celos en Clara, quien se sintió traicionada y abandonada. Las cosas se complicaron aún más cuando Elena inició un romance con Miguel. Esto no solo intensificó los sentimientos de celos de Clara, sino que también alimentó un resentimiento profundo en Andrés, quien veía a su hermano gemelo como un competidor constante. Cuando Elena descubrió que estaba embarazada de Miguel, la noticia llenó de alegría a la pareja. Sin embargo, esa felicidad duró poco. Trágicamente, Miguel murió en un accidente de coche solo unas semanas después de enterarse de que sería padre, dejando a Elena emocionalmente devastada. En su dolor, Elena quedó vulnerable, y fue en ese momento de fragilidad cuando Clara y Andrés llevaron a cabo un plan que cambiaría todo. Motivada por un sentido distorsionado de protección y celos, Clara convenció a Andrés de que la única manera de salvar al bebé era apartarlo de Elena, a quien veía como incapaz de cuidar de un hijo en su estado emocional. Andrés, aún afectado por la muerte de su hermano y consumido por los celos, accedió al plan de Clara. En una noche tormentosa, secuestraron a Elena, llevándola a un lugar aislado donde la mantuvieron contra su voluntad. En un momento de vulnerabilidad durante el interrogatorio con Tomás, Clara confesó que nunca habían tenido la intención de lastimar físicamente a Elena. Según ella, su único propósito era proteger al bebé, convencida de que Elena, sumida en su tristeza, no estaba en condiciones de ser madre. Sin embargo, el abuso emocional y el aislamiento que Clara y Andrés le impusieron llevaron a Elena a una ruptura mental que la hundió irremediablemente. La presión y el control implacable sobre su vida llevaron a Elena a un colapso mental, que eventualmente la hizo perder todo sentido de sí misma y acabar en las calles, viviendo en aislamiento y olvido. Nunca quise que desapareciera así, confesó Clara a Tomás, las lágrimas rodando por su rostro. Todo lo que hice fue para proteger a Ana. Elena estaba inestable. Solo quería asegurarme de que el bebé tuviera una vida digna. Creí que estaba haciendo lo correcto para todos. Tomás, escuchando sus palabras, entendía que las justificaciones de Clara no bastaban ante la gravedad de lo que había hecho. La delgada línea entre proteger y controlar había sido cruzada sin posibilidad de retorno. Las acciones de Clara no solo eran las de una mujer desesperada, sino las de alguien consumido por años de resentimiento y un sentido de posesión sobre la vida de Elena, y eventualmente, la de Ana. Mientras tanto,
Ana intentaba procesar la confesión de Clara, sintiéndose completamente desconcertada. La mujer que la había criado y protegido se había revelado como la artífice de un plan que privó a Elena de su libertad y afectó profundamente la vida de todos los involucrados. La conexión entre Clara y Andrés, el hermano gemelo de su padre biológico, dejaba a Ana aún más confundida acerca de sus propios orígenes y de la mujer que siempre había considerado su madre. Por el momento, Clara permanecía en arresto domiciliario, forzada a quedarse en casa mientras continuaba la investigación. La casa que una vez fue un refugio seguro para Ana ahora parecía una prisión también para Clara, quien vivía bajo vigilancia constante. Para Clara, esa casa, que antes simbolizaba su vida familiar con Ana, ahora se había convertido en un recordatorio constante de sus decisiones y de las vidas que había afectado de forma irreversible. Clara intentó acercarse a Ana para explicarse, buscando desesperadamente el perdón de su hija adoptiva. Ana, hice todo esto por ti. Sé que ahora parece malo, pero solo quería que tuvieras una vida mejor, que no sufrieras. Elena no estaba bien, no habría podido cuidarte como yo lo hice. Por favor, entiéndelo. Pero Ana, con el corazón roto, no podía ver las acciones de Clara como actos de amor. Para Ana, los intentos de Clara de justificar sus acciones como gestos de amor desinteresado fueron recibidos con incredulidad y amargura. Incluso Henry no pudo contener su frustración por más tiempo. Entró en la sala de interrogatorio acompañado de Ana, incapaz de soportar ver cómo Clara intentaba evadir su responsabilidad por el sufrimiento que había causado a Elena y a Ana. ¿Llamas a esto protección?, exclamó Henry, su voz cargada de una furia contenida. Destruiste vidas, Clara. Me quitaste a Elena. Le robaste a Ana la oportunidad de conocer a su madre. Esto no es amor, es puro egoísmo. Querías controlar todo y a todos, y ahora estamos aquí, viendo el resultado de tu obsesión. Clara, abrumada por las palabras de Henry, intentó contener las lágrimas mientras sus defensas comenzaban a derrumbarse. Sabía que no había justificación alguna que pudiera borrar lo que había hecho. Mientras Clara sollozaba en silencio, Andrés, en otra sala de interrogatorios, inicialmente se mantuvo desafiante. Pero, al enfrentar las pruebas contundentes y la presión de los investigadores, comenzó a hablar. Su confesión fue una mezcla de resentimiento y arrepentimiento. Siempre amé a Elena, admitió Andrés, su voz teñida de amargura acumulada. Pero ella me rechazó, prefirió a mi propio hermano. Y cuando Miguel murió, pensé que finalmente tendría una oportunidad, pero Elena solo pensaba en él y en ese maldito bebé. Andrés confesó que su participación en el secuestro se debía tanto a sus celos hacia Elena como a su resentimiento contra Miguel y Henry. Para él, mantener a Elena cautiva era una forma de castigarla por no haber correspondido a su amor y de herir a quienes él culpaba de sus propias desgracias. Solo quería que Elena me viera, que dependiera de mí, dijo Andrés con voz quebrada, llena de rabia y desesperación. Pero nada de lo que hice fue suficiente. Las palabras de Andrés revelaron la profundidad de su desbalance emocional y el resentimiento que lo había consumido durante años. Pero en lugar de ganarse compasión, su confesión solo destacó la gravedad de sus acciones y el inmenso dolor que había causado. Con las confesiones concluidas, las autoridades actuaron rápidamente, formalizando los cargos contra Clara y Andrés. Ambos enfrentaron acusaciones de secuestro, abuso psicológico y físico, además de otros delitos vinculados a la adopción ilegal de Ana y al sufrimiento infligido a Elena. Las escenas de sus arrestos estuvieron cargadas de emoción y tensión. Clara, esposada, mantenía la cabeza baja, mostrando una apariencia derrotada. Andrés, por otro lado, llevaba un gesto de frustración y desafío mientras la policía lo escoltaba fuera. Para Ana, ver a Clara siendo arrestada fue un momento devastador. La mujer que la había criado, a quien había amado como madre, ahora estaba expuesta como una criminal responsable de haberle robado su verdadera familia y de haber alterado toda su vida. Ana se encontraba dividida entre el amor que sentía por la mujer que conocía y el repudio por sus acciones. Ana, por favor, perdóname, susurró Clara mientras era llevada, sus palabras ahogadas en el bullicio de la comisaría. Ana, con los ojos llenos de lágrimas, no respondió. Sabía que el perdón no llegaría fácilmente, si es que llegaría alguna vez. La verdad sobre su pasado era una herida abierta que no sanaría rápidamente. Mientras Clara y Andrés enfrentaban las consecuencias legales de sus actos, Ana comprendió que debía encontrar la manera de seguir adelante por su cuenta. La verdad finalmente había salido a la luz,
pero las cicatrices de ese pasado continuarían pesando sobre todos los involucrados. Ahora, Ana debía decidir si algún día podría perdonar a Clara, aún más importante, cómo reconstruir su vida y su identidad después de tantas revelaciones y pérdidas. Mientras tanto, Elena continuaba su tratamiento en la clínica, sus recuerdos volviéndose más claros y coherentes con el paso de los días. Los médicos y Henry la acompañaban de cerca, observando cada avance con renovada esperanza. Elena, ahora más consciente de su propia historia, comenzó a recuperar fragmentos de su vida antes del secuestro, revelando secretos que cambiarían para siempre la forma en que Ana veía su propia historia. El tribunal, al igual que Henry y Ana, vio las acciones de Clara tal como eran, actos motivados por el control y el egoísmo, y no por el amor que afirmaba tener por Ana. La sentencia de Clara fue un momento agridulce para Ana. La mujer que había conocido y amado como madre ahora estaba pagando por las decisiones que habían destrozado su vida. Sin embargo, Ana entendía que, para avanzar de verdad, necesitaba aceptar a Clara tal y como era, tanto la figura maternal que la cuidó como la responsable de sus mayores pérdidas. Fue una aceptación dolorosa, pero necesaria. Con Clara y Andrés fuera de su vida, Ana se dedicó a reconstruir su relación con Elena. Pasaban horas conversando sobre el pasado, sobre Miguel y sobre los sueños que Elena alguna vez tuvo para ellas. Por primera vez, Ana empezaba a conocer a Elena no solo como una figura distante, sino como una madre real, con defectos, miedos y un amor profundo. Estas conversaciones se volvieron una parte crucial de su sanación emocional. Ana descubría en Elena la fuerza y la resiliencia que la habían ayudado a sobrevivir años de trauma y sufrimiento. Elena, por su parte, veía en Ana la prueba de que, a pesar de todo, su sacrificio no había sido en vano. En un momento particularmente emotivo, Ana decidió devolverle a Elena el collar que había desencadenado toda esta historia. Se acercó a su madre con el collar en las manos, el mismo regalo que Henry le había dado a Elena en su 18º cumpleaños, un símbolo de amor y esperanza. «Mamá, creo que esto te pertenece», dijo Ana, entregando el collar a Elena. Al ver el collar, Elena sintió un torbellino de emociones. Lo sostuvo entre sus manos, sus dedos temblorosos mientras las lágrimas caían por su rostro. Ese collar, un símbolo del amor de su padre, había sido el que reunió a su familia nuevamente. Elena se lo puso, sintiendo el peso de la historia, pero también el alivio de finalmente tener a su familia reunida. «Este collar siempre fue un símbolo del amor de mi padre hacia mí», dijo Elena, conmovida. «Y ahora es un símbolo de nuestra unión, de cómo, a pesar de todo, logramos encontrarnos nuevamente». Mirando a Ana, con gratitud en sus ojos, añadió: «Gracias, Ana. No solo me devolviste este collar, trajiste de vuelta una esperanza que pensé haber perdido para siempre». Observando la escena, Henry se acercó a ellas y, con una voz firme y cargada de emoción, prometió: «Nunca más estaremos separados. Afrontaremos todo juntos, como una familia. Eso lo prometo». En ese instante, Ana, Elena y Henry se unieron en un abrazo, conectados no solo por el dolor compartido, sino también por la esperanza de un futuro mejor. Ana sintió una profunda paz asentarse dentro de ella. La historia de su familia estaba llena de recuerdos dolorosos, pero ahora, con la verdad finalmente revelada, había una posibilidad real de sanación y un nuevo comienzo. La jornada de Ana, Elena y Henry ahora estaba marcada por la promesa de una nueva etapa. Las cicatrices del pasado no desaparecerían por completo, pero servirían como recordatorios de la fuerza que habían encontrado al mantenerse unidos. Se habían convertido en una familia, no por la perfección, sino por el perdón, la aceptación y el amor. A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando una cálida luz dorada sobre el jardín, Ana, Elena y Henry permanecieron juntos, listos para enfrentar el futuro como una verdadera familia. Los desafíos aún estarían presentes, pero también la esperanza, y esa esperanza sería la base sobre la cual reconstruirían sus vidas. Con un voto silencioso de no permitir nunca que nada los separara nuevamente, avanzaron, dejando atrás las sombras y caminando hacia un mañana lleno de posibilidades. Henry observaba cada pequeño progreso en la recuperación de Elena con una mezcla de alegría y tristeza, sabiendo que los recuerdos que ella recuperaba también traían consigo un peso doloroso. Una tarde, mientras estaban juntos en su habitación de la clínica, Elena miró a Henry con una nueva claridad en sus ojos. Apretó su mano con fuerza, como si intentara anclarse en la realidad que lentamente comenzaba a reconstruir en su mente. «Papá, ¿qué pasó con Miguel?», preguntó Elena, su voz temblorosa mientras los recuerdos de su pasado emergían.
Henry, con un nudo en la garganta, le explicó el trágico accidente que le había arrebatado la vida a Miguel. Fue un momento devastador que reabrió viejas heridas para ambos. Elena lloró, recordando el amor que compartió con Miguel y la profunda tristeza de perderlo. Habló de cómo él había sido la luz de su vida, de los planes que tenían juntos y de cómo la noticia de su embarazo les había dado una esperanza en medio de tanta incertidumbre. A medida que Elena recuperaba fragmentos de su pasado, también comenzó a recordar más sobre Clara y Andrés. Las caras que alguna vez había enterrado en lo más profundo de su mente resurgían, teñidas de miedo y tristeza. Recordó las palabras manipuladoras de Clara, las mentiras que la habían mantenido cautiva durante tanto tiempo. Con cada pieza que se iba completando, Elena comenzaba a entender el alcance de lo que le habían hecho. El proceso de recordar era doloroso, pero también le daba fuerza. Finalmente estaba lista para enfrentar la verdad de su propia historia. Con el apoyo constante de Henry, Elena sabía que no estaba sola en su recuperación. Lentamente, cada día le traía un paso más hacia su sanación, y sentía una renovada determinación de reclamar su vida y de reconectarse completamente con Ana. Para Henry, ver a su hija recuperarse era nada menos que un milagro, y prometió estar a su lado en cada desafío, hasta que pudiera encontrar la paz que tanto merecía. Aunque le dolía ver a su hija en ese estado frágil, el amor inquebrantable de Henry lo impulsaba a seguir apoyándola. Elena aún tenía un largo camino por recorrer, pero ya no estaba sola, y a medida que recuperaba sus recuerdos, comenzaba a prepararse para el momento en que finalmente conocería a Ana, la hija que había perdido antes de siquiera conocerla. Mientras tanto, la investigación de Tomás había alcanzado un punto decisivo. Con las pruebas acumuladas durante meses, ya no había forma de que Clara y Andrés negaran su implicación en el secuestro de Elena y en la adopción ilegal de Ana. Enfrentados a pruebas irrefutables y a los hechos que Tomás había desenterrado, ambos fueron citados a declarar en la comisaría. Clara, quien había permanecido bajo arresto domiciliario, llegó visiblemente agotada y abatida. Andrés, quien había estado ocultándose en una propiedad remota, fue localizado y arrestado el mismo día gracias a las pistas que Tomás había encontrado sobre sus recientes intentos de contactar a Clara. Con ambos en custodia, el inevitable enfrentamiento final estaba por suceder. Durante el interrogatorio, Clara finalmente sucumbió ante la presión. Sentada frente a los investigadores, con Henry y Ana observando detrás de un cristal de una sola dirección, Clara comenzó a hablar. La tensión llenaba la sala mientras ella confesaba, su voz temblorosa y sus ojos llenos de lágrimas. Admitió que había planeado el secuestro con Andrés y que mantuvieron a Elena cautiva durante más de un año. Lo hice para proteger a Ana, comenzó Clara, su voz rota mientras intentaba justificar sus acciones. Elena no estaba en condiciones de criar a un hijo. Pensé que Ana estaría segura conmigo. Pero sus palabras sonaban vacías en la sala, carentes de peso ante la cruda realidad de lo que había hecho sufrir a Elena. Del otro lado del cristal, Henry apretaba los puños con ira, mientras Ana observaba en silencio, su rostro una mezcla de incredulidad y dolor. Las justificaciones de Clara, alegando que lo había hecho por amor y protección, no parecían tener sentido a la luz de la cruel realidad que Elena había enfrentado. Los intentos de Clara de presentar sus acciones como altruistas fueron recibidos con desprecio por todos los presentes. Henry, incapaz de contener su ira, entró en la sala de interrogatorio acompañado de Ana. Ya no podía quedarse al margen viendo cómo Clara intentaba justificarse ante el sufrimiento que había causado a Elena y a Ana. ¿Llamas a esto protección?, le reprochó Henry, con la voz cargada de furia contenida. Destruiste vidas, Clara. Me quitaste a Elena. Le robaste a Ana a su madre. Esto no es amor, es puro egoísmo. Querías controlarlo todo y a todos, y ahora estamos aquí, enfrentando las consecuencias de tu obsesión. Clara, tratando de contener las lágrimas, comprendió que las palabras de Henry atravesaban sus últimas defensas. Sabía que no había excusa que pudiera borrar el daño que había hecho. Mientras Clara sollozaba en silencio, Andrés, en otra sala de interrogatorio, inicialmente mantuvo una postura desafiante. Sin embargo, ante la abrumadora evidencia y la presión de los investigadores, comenzó a confesar. Sus palabras fueron una mezcla de amargura y arrepentimiento. Siempre estuve enamorado de Elena, admitió Andrés, con una voz cargada de resentimiento. Pero me rechazó, me cambió por mi propio hermano. Y cuando Miguel murió, pensé que finalmente me necesitaría, pero ella nunca dejó de pensar en él y en ese bebé.
Andrés reveló que su participación en el secuestro fue impulsada tanto por los celos hacia Elena como por el resentimiento hacia Miguel y Henry. Para Andrés, mantener a Elena cautiva fue una forma retorcida de venganza, no solo contra ella por no haber correspondido a sus sentimientos, sino también contra las personas que él culpaba por sus frustraciones. Solo quería que Elena me mirara, que dependiera de mí, exclamó Andrés, su voz quebrándose entre la ira y la desesperación. Pero nada de lo que hice fue suficiente. Las confesiones de Andrés dejaron al descubierto la profundidad de su desequilibrio emocional y la magnitud de su resentimiento. Pero, lejos de inspirar compasión, sus palabras solo acentuaron la gravedad de sus actos y el dolor que había causado a todos. Con las confesiones completas, las autoridades procedieron rápidamente con las detenciones formales de Clara y Andrés. Ambos fueron acusados de secuestro, abuso psicológico y físico, además de otros delitos vinculados a la adopción ilegal de Ana y al sufrimiento infligido a Elena. Las escenas de sus arrestos estuvieron cargadas de emociones intensas. Clara, esposada, mantuvo la cabeza baja, visiblemente derrotada. Andrés, por su parte, mostraba un gesto de frustración y rabia incluso mientras la policía lo escoltaba. Para Ana, observar el arresto de Clara fue un momento devastador. La mujer que la había criado, a quien ella amaba y confiaba como madre, ahora estaba expuesta como la persona responsable de arrebatarle su verdadera familia y de construir una vida basada en mentiras. Ana se debatía entre el amor por la figura materna que conocía y el rechazo hacia las acciones que Clara había cometido. Ana, por favor, perdóname, susurró Clara mientras era llevada, sus palabras apenas audibles en medio del bullicio de la comisaría. Ana, con lágrimas en los ojos, permaneció en silencio. Sabía que el perdón no llegaría fácilmente, si es que llegaría algún día. La revelación sobre su pasado era una herida abierta que no sanaría rápidamente. Mientras Clara y Andrés enfrentaban las consecuencias legales de sus actos, Ana comprendió que debía encontrar su propio camino hacia el futuro. La verdad finalmente había salido a la luz, pero las cicatrices de esa realidad pesarían sobre todos los involucrados. Ahora, era decisión de Ana si algún día podría perdonar a Clara, y lo más importante, cómo reconstruir su vida e identidad después de todas las revelaciones y pérdidas. Mientras tanto, Elena continuaba con su tratamiento en la clínica, sus recuerdos volviéndose cada vez más claros y coherentes. Henry y el equipo médico estaban a su lado, observando cada pequeño avance con una esperanza renovada. Elena, ahora más lúcida, comenzaba a armar los fragmentos de su vida antes del secuestro, revelando secretos que cambiarían para siempre la manera en que Ana entendía su propia historia. Una tarde tranquila en la clínica, Elena pidió hablar a solas con Ana. Las dos se sentaron en un pequeño jardín exterior, donde la luz del sol acariciaba suavemente el rostro de Elena. Tomó las manos de Ana, sus ojos llenos de emoción, y comenzó a contarle sobre Miguel, el padre biológico de Ana. Ana, tu padre era Miguel, el hermano gemelo de Andrés, reveló Elena, con una voz suave y marcada por la tristeza de los recuerdos. Era un hombre bondadoso, dulce y cariñoso. Cuando supimos que estaba embarazada, fue el momento más feliz de nuestras vidas, pero él se fue demasiado pronto. Elena relató cómo Miguel había fallecido en un trágico accidente de coche poco después de enterarse de la noticia del embarazo. La pérdida repentina de Miguel la dejó devastada, emocionalmente vulnerable de una forma que no podía haber previsto. Fue en ese estado de fragilidad cuando Andrés y Clara aprovecharon la oportunidad para ejecutar su plan cruel. La muerte de Miguel me dejó completamente perdida, continuó Elena, con la voz temblorosa y lágrimas cayendo por sus mejillas. Estaba tan destrozada, tan rota, y fue entonces cuando Clara y Andrés aparecieron. Usaron mi dolor en mi contra y yo, no pude defenderme. Ana escuchaba en silencio, con el corazón cargado por cada revelación. Saber que Miguel era su padre y entender las circunstancias del secuestro de Elena despertaron una mezcla de tristeza y rabia en ella. Lamentaba la pérdida del padre que nunca conoció y el impacto de esa pérdida en la vida de su madre. Lo siento tanto, mamá, dijo Ana, apretando con fuerza las manos de Elena. Siento mucho todo lo que sufriste y todo lo que perdimos. Elena le sonrió, una sonrisa frágil, pero genuina. A pesar de todas las adversidades, el hecho de estar ahí junto a su hija le daba una fuerza renovada. Henry, quien observaba a una distancia corta, se acercó, con una voz llena de convicción, prometió, nunca más seremos separados. Afrontaremos lo que venga juntos, como una familia. Eso te lo juro. Ana,
Elena y Henry se unieron en un abrazo, conectados por el dolor compartido, pero también por la esperanza de reconstruir su futuro juntos. En ese momento, Anna comenzó a aceptar la complejidad de su historia familiar. Había mucha tristeza en el pasado, pero ahora, con la verdad expuesta, también había una posibilidad de sanación y reconstrucción. El duelo por la pérdida de Miguel aún pesaba sobre ellos, pero la aceptación y el apoyo mutuo marcaban los primeros pasos para seguir adelante juntos. El tiempo pasaba lentamente, pero cada día que Elena permanecía en la clínica, su recuperación avanzaba bajo el cuidado atento de los médicos y con el apoyo constante de Henry y Anna. Elena no solo recuperaba sus recuerdos, sino también su fuerza y determinación. Las sombras del pasado seguían presentes, pero ahora había una luz que guiaba su camino hacia la sanación. Reunida con la plenitud de sus recuerdos, Elena comenzaba a reconectar profundamente con Anna. Cada conversación, cada momento compartido fortalecía el vínculo entre madre e hija, una conexión que alguna vez fue cruelmente interrumpida, pero nunca completamente destruida. Para Anna, conocer a Elena era como descubrir partes de sí misma que nunca había imaginado, y esa revelación le daba una sensación de completitud que nunca pensó experimentar. Henry, quien había pasado años sumido en la tristeza, ahora se sentía revitalizado por la presencia de su hija y su nieta. La profunda tristeza de 2 décadas comenzaba a desvanecerse, reemplazada por momentos de felicidad sencilla, una comida familiar, un paseo al aire libre, risas que antes eran escasas. La casa de Henry, antes silenciosa y llena de recuerdos dolorosos, ahora se llenaba de vida nuevamente. Mientras tanto, Clara y Andrés enfrentaban las consecuencias legales de sus actos. Ambos fueron condenados a cumplir una sentencia por los crímenes cometidos contra Elena y por la adopción ilegal de Anna. En el tribunal, Clara intentó una vez más justificar sus acciones, pero sus palabras no encontraron oídos compasivos. El tribunal, al igual que Henry y Anna, vio las acciones de Clara por lo que realmente eran, motivadas por el control y el egoísmo, no por el amor que ella decía sentir por Anna. La sentencia de Clara fue un momento agridulce. La mujer que la había criado y a quien Anna amaba como madre ahora debía enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Sin embargo, Anna sabía que, para seguir adelante, necesitaba aceptar que Clara era tanto la madre que la había cuidado como la responsable de sus mayores pérdidas. Fue una aceptación dolorosa, pero necesaria. Con Clara y Andrés fuera de sus vidas, Anna se dedicó a construir su relación con Elena. Pasaban largas horas conversando sobre el pasado, sobre Miguel, y sobre los sueños que Elena alguna vez había tenido para ambas. Por primera vez, Anna comenzaba a conocer a Elena no como una figura lejana, sino como una madre real, con defectos, miedos y un amor incondicional. Esas conversaciones se volvieron una pieza crucial en su proceso de sanación. Anna descubrió en Elena la fuerza y la resiliencia que la habían ayudado a soportar años de trauma y sufrimiento. Para Elena, reencontrarse con Anna confirmaba que, pese a todo, su sacrificio no había sido en vano. En un momento profundamente emotivo, Anna decidió devolverle a Elena el collar que había desencadenado toda esta historia. Se acercó a su madre con el collar en las manos, el mismo regalo que Henry le había dado a Elena en su cumpleaños 18, un símbolo de amor y esperanza. «Mamá, creo que esto te pertenece», dijo Anna con suavidad, entregándole el collar. Elena lo tomó entre sus manos, sus dedos temblorosos mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Ese collar, un símbolo del amor de su padre hacia ella, era ahora el vínculo que la había reunido con su familia. Elena se lo colocó alrededor del cuello, sintiendo el peso de su historia, pero también el alivio de tener a sus seres queridos de vuelta. «Este collar siempre fue un recordatorio del amor de mi padre», dijo Elena con voz conmovida. «Pero ahora también es un símbolo de nuestra unión, de cómo, a pesar de todo, logramos reencontrarnos». Mirando a Anna con profunda gratitud, añadió: «Gracias, Anna. No solo me devolviste este collar, trajiste de regreso la esperanza que creí haber perdido para siempre». Observando la escena, Henry se acercó, con una voz llena de convicción, prometió: «Nunca más estaremos separados. Lo enfrentaremos todo juntos, como una familia. Eso te lo juro». En ese instante, Anna, Elena y Henry se unieron en un abrazo, no solo conectados por el dolor compartido, sino también por la esperanza de un futuro mejor. Anna sintió una paz profunda sentarse en su corazón. La historia de su familia estaba marcada por recuerdos dolorosos, pero ahora, con la verdad revelada, había una verdadera oportunidad de sanar y comenzar de nuevo. El viaje de Anna,
Elena y Henry ahora traía la promesa de un nuevo capítulo. Las cicatrices del pasado no desaparecerían, pero servirían como recordatorios de la fuerza que habían ganado al atravesar las dificultades juntos. Se habían convertido en una familia, no por la perfección, sino por el perdón, la aceptación y el amor. A medida que el sol comenzaba a ponerse, bañando el jardín con una cálida luz dorada, Anna, Elena y Henry permanecieron juntos, listos para enfrentar el futuro como una verdadera familia. Los desafíos aún aparecerían, pero también la esperanza, y esa esperanza sería la base sobre la cual reconstruirían sus vidas. Con una promesa silenciosa de no permitir que nada los volviera a separar, avanzaron, dejando atrás las sombras y caminando hacia un mañana lleno de posibilidades. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte para más historias de resiliencia, esperanza y unión familiar. Dale me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.